Bueno, muy buenos días. Vamos a grabar esta clase y vamos a seguir con el tema de transformadores, lo que habíamos hablado la última vez. Pero vamos a profundizar un poquitillo, porque como te dije, bueno, una vez que tenemos claro la distribución de los transformadores en base al suministro que vamos a alimentar, las zonas urbanas, o sea, no hay una distribución fija. Hay varias combinaciones, pero estas van en base a los núcleos urbanos y núcleos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Que, o sea, en resumen, a la demanda de energía por zona. Y bueno, vamos a empezar. Te voy a explicar. ¿Qué es un transformador? Aquí lo vemos. Un transformador es una máquina reversible en la cual, pues bueno, tenemos un núcleo, lo tenemos aquí dibujado, aquí lo tenemos en planta, por decirlo así, alzado, mejor dicho, y aquí tenemos alzado y tenemos una vista lateral izquierda. Bien, ¿qué representan unas y otras? Vamos a empezar por el principio. Aquí tenemos una bobina arrollada en una de las caras, en uno de los núcleos, aquí lo tenemos también dibujado, o por lo menos el perímetro, la zona en la que está. Y tenemos una intensidad que circula por esta bobina en la cual le estamos metiendo un voltaje. Aquí tenemos un alternador. Y en la siguiente salida, pues tenemos una carga y una intensidad también. Tenemos un voltaje en el que uno y un voltaje que se suministra en el primero, en el primario, en el devanado, o sea, este grupo de bobinas o grupo de bobina o esta bobina se denomina devanado. Y tenemos un secundario, otro devanado secundario. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que cuando inducimos o inyectamos, mejor dicho, un fluido, una corriente en el primario, se produce una corriente en el secundario, proporcional al número de vueltas. ¿Y qué hemos dibujado aquí? En base al fenómeno que descubrió Michael Faraday, o sea, el magnetismo, la inducción eléctrica. Faraday llegó a observar cómo las bombillas encendían, muchos fenómenos determinados en la electricidad, pero él quería averiguar más. ¿Y qué quería encontrar? Pues la razón en la cual probó que a través de una especie de transformador, lo que es la base del transformador hoy en día, un anillo en el cual dio un par de vueltas con un alambre, pues descubrió que en el segundo, midiendo, se producía un voltaje. O sea, el primero inducía al segundo. Después ya pues se averiguó que va en base al número de vueltas, es proporcional. O sea, primero lo llamamos primario, devanado 1, y secundario, devanado 2. El transformador es un núcleo y es una máquina estática. O sea, no tiene mucha complejidad. Es un núcleo realizado por piezas de chapa de acero, de silicio, y cortadas entre sí. Por eso lo hemos dibujado aquí en este alzado. Lo hemos dibujado pues con muchas líneas. Son muchas chapas pegadas unas entre otras. ¿Qué nos ayuda a esto? A que el campo magnético sea lo más estable posible. Porque si esto fuese un monobloque, por decirlo así, se iría disipando a lo largo del interior como el efecto Flick en los conductores. Entonces no tendríamos ahí, pues bueno, tendríamos más pérdidas que ganancias y sobre todo muchos problemas con el, con el comportamiento, con la inducción. O sea, sería muy diferente lo que inyectamos a lo que vamos a sacar en el segundo devanado. Inclusive a lo mejor habría que dar muchísimas más vueltas para obtener la misma salida o proporcional. O sea, no se cumpliría lo de que el número de vueltas en el primario sería proporcional al secundario. No. En este caso sería proporcional en un aspecto, que sí, pero el número de vueltas a lo mejor tendría que ser el doble o el triple.
O sea, esto habría que multiplicarlo por 3 a lo mejor para conseguir que si aquí por ejemplo quisiésemos tener 12 voltios y aquí yo inyecto 12 voltios, doy 12 vueltas aquí, 12, 13, 14 vueltas, 12, 13, 14 vueltas aquí. Pero en este caso, en el que esto fuese macizo, a lo mejor tendría que dar unas 60 vueltas aproximadamente para que esto se cumpliese. Porque habría muchísimas pérdidas electromagnéticas. Y esto, pues evidentemente, influiría de forma negativa. Otras cosas curiosas del transformador. Las aristas, las formas ya no son rígidas. Eh, Terminan a 90 grados en punta. ¿Por qué? Porque así evitamos otras cosas como los fenómenos de histéresis, que ya lo explicaremos. Segundo, pues bueno, el núcleo ya hemos explicado lo que es, primario, secundario y una intensidad que circula inyectada a través de una fuente eléctrica para coger y obtener un resultado en el secundario. Podemos invertirlo, podemos, porque es una máquina reversible, podemos cambiar esto, podemos meter la alimentación en el secundario y obtener el mismo resultado en el primario, a la inversa. ¿Qué cosas más podemos hablar de esto? Pues mira, lo más interesante para mí es esta fórmula de aquí. Esta fórmula en la que tenemos una E que nos representa el voltaje. Tenemos aquí una diferencia, el símbolo del flujo magnético, y tenemos algo muy curioso. Vamos a ver si te lo puedo mostrar por aquí con dos imanes. Vale. Y vamos a ver si por aquí tenemos un pequeño rotulador. Bueno, no sé si lo alcanzaremos a verlo. Aquí se pegan, ¿vale? Pero aquí realmente se repelen. Tendríamos que tener una... O sea, por mucho que yo intente pegarlo, se repelen. Esto es lo que descubrió Michael Faraday. Podríamos llevarlo aquí, pero no me alcanza, no sé si se podrá ver. Podríamos intentar hacerlo de otra forma. Pero bueno, no es problema porque te lo mostraré. O sea, si yo acerco, se me va a rechazar. Me va a rechazar. ¿Por qué? Porque el campo magnético, a la naturaleza no le gusta que cambien las cosas. Entonces, el campo magnético, si yo meto, imagínate que esto es, este rotulador blanco es una espira de corriente. Y yo, al moverlo aquí dentro, estoy produciendo un voltaje, pero a la vez estoy produciendo un campo magnético. ¿Qué pasa? Que cuanto más empujo yo el campo magnético, este crea una fuerza de repulsión. ¿Y qué pasa si yo intento sacar la bobina que está creando en sí un movimiento eléctrico? Pues que se crea el efecto contrario. El circuito intenta atraer la bobina y crear un campo de atracción. En uno repele y en otro atrae. Y ahí es donde entra este símbolo negativo. Este símbolo negativo es la ley de Lenz. Porque la ley de Lenz, o ley de la mano derecha, hace alusión a esto. La N es el número de vueltas y aquí tenemos el flujo eléctrico y la velocidad, el tiempo con la que lo movemos, la velocidad, porque esto es un factor importante. Cosas curiosas. Como te digo, la corriente que se crea se opone al factor que la produce. Y en esto es donde entra la velocidad de poder tener, no sé si tendremos por aquí alguna espira. No, no la tengo. Por ahí tendré alguna metida, pero bueno. Imagínate un núcleo de espiras en el cual yo estoy entrando con una pinza perimétrica, lo podemos ver bien. Empieza a mover y se crea un voltaje dentro. Cuando sacamos, el campo magnético intenta atraer para que esto no se vaya. Y cuando empujamos, el campo magnético se opone y me hace efecto rebote, o sea, empuja hacia afuera la bobina. Y cuando saco la bobina, la atrae. Cuando la meto, la repele. Esto es lo que yo llamo, lo que utilizo mucho esa palabra, desequilibrios equilibrados, porque entran en un comportamiento en el cual su comportamiento es rechazar el fenómeno que está produciéndose
pero a su vez se realimenta continuamente para que ese movimiento alcance una estabilidad. O sea, es algo establemente desestable, por decirlo así, por intentar resumirlo. Acuérdate que la ley de Lenz y la ley de Faraday van juntas en base a lo que es un transformador. Y aquí te he dibujado un corte de un transformador muy básico, pero puedes buscar un transformador en internet y te lo va a decir. Y te he dibujado una red lineal, el símbolo de transformadores. Las redes lineales suelen tener como mucho 10 transformadores y suelen acoger más o menos unas 400 hectáreas, si mal no recuerdo. Sí, puede ser 400 hectáreas, entre 400 y 80 hectáreas. ¿Y qué es la ventaja que tienen? Que se alimentan de uno a otro. Son para eh, demandas energéticas controlables y pequeñas, y realmente pues bueno, que podamos pues alimentar de un lado u otro. Estos transformadores suelen estar en una zona muy cercana, en la cual a través de una red que no hemos dibujado aquí, que la dibujaremos en su momento para que lo entiendan más cuando veamos anillos y veamos otras cosillas, pues verás y entenderás muchísimo mejor cuál es el funcionamiento de estas redes y de esta forma de colocar los transformadores en una forma u otra. La red lineal generalmente se suministra en alta y se sale en baja. Y aquí vamos al transformador. Esa caseta que verás por ahí con un techo determinado, una matrícula con una letra C y una serie de números. En un lado está la máquina, el transformador. Debajo del transformador verás aquí como un pequeño hueco, y esto está lleno de grava y de piedra para escurrir el aceite. Esto pues bueno, tiene una serie de piezas determinadas para medir la presión. Se utiliza dentro de un sistema para apagar los cortocircuitos, esa fluoruro de azufre 6. Y aquí pues bueno, hemos dibujado lo que es una entrada. En este caso suelen ser en alta, esto debería ser triángulo, aquí o esta línea viene en un punto determinado, entra en alta, viene de otra subestación y cogemos y alimentamos en estrella. Pero bueno, lo que quiero que entiendas es realmente su funcionamiento. Entonces llevamos al transformador, y a su vez el transformador, aunque no lo hemos dibujado, si te fijas tiene 4 pivotes arriba, las 3 fases y el neutro. Vale, ya tenemos aquí la conexión estrella. Y aquí si te fijas tenemos los embarrados. ¿Qué quiere decir esto? Estos son filas de resorte NH con bases boot, BUC, bases de seguridad, en las cuales nos permiten abrir y cerrar de golpe. Las veremos cuando veamos la CGP y qué es lo que alimenta, hasta dónde llega la corriente en la caja, en la vivienda, en el cuadro de mando y protección. Y aquí hemos dibujado un núcleo de vivienda. Fíjate, tienes un fusible en rojo, uno en verde y otro en gris. Un sistema trifásico. Aquí tenemos 3 acometidas. 3 acometidas. Ponle que aquí tenga 50 viviendas y 50 viviendas. 150 viviendas. Y las primeras 50 viviendas las vamos a alimentar con un fusible LR. Las otras 50 viviendas las vamos a alimentar con otro fusible, el S, el verde. Y las otras 50 viviendas las vamos a alimentar con el otro fusible, el gris. Y todas con el neutro común. Esto es para que lo entiendas de forma fácil, porque en verdad no podemos alimentar todas las viviendas con un solo fusible. ¿Por qué? Porque uno, le estamos sobrecargando. Y dos, si falla un fusible, dejamos sin corriente lo que es todo ese núcleo de vivienda, todas esas 50 viviendas. Entonces, se combinan los 3 fusibles para que lleguen a esas 50 viviendas de forma RST. Un ejemplo fácil. Imagínate la autopista e imagínate la farola. 3 farolas. La primera es R, la segunda es S, la segunda es T. Si falla la primera, tengo encendida la segunda y la tercera. Si falla la segunda, tengo encendida la primera y la tercera. Si falla la tercera, tengo encendida la segunda y la primera. De esta forma siempre me permite pues tener una forma de inteligente de tener alimentado tanto a manera de forma lumínica como energética una vía y un equilibrado determinado entre las fases. Aunque bueno, el equilibrio es aproximado porque como te dije, las matemáticas en la electricidad son aproximadas, están sometidas a muchísimos factores y procesos.
Eso es como la ley de Kirchhoff, que es una ley en la cual, pues bueno, nos habla de nudos y mallas y en la cual nos dice que las pérdidas son iguales a todas las sumas de las pérdidas y los valores de la resistencia son iguales a la alimentación, a la fuente de alimentación, cosa que no es cierta. Se van repartiendo y se van partiendo en determinadas redes del esquema, pero no es una ley que ya se las trae, porque no es correcta. Es correcta en el papel, pero no es correcta en la vida real. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff en el papel aguanta todo, pero en la vida real no tiene en cuenta las pérdidas por calor, las pérdidas por temperatura, los comportamientos en el momento eléctrico determinados de una resistencia. Si, por ejemplo, esa resistencia tiene un defecto y a lo mejor no funciona bien, etcétera, etcétera, etcétera. O los receptores. Estamos hablando ya de que hay mucho, el 90 al 100% de todos los aparatos ya tienen una electrónica bastante potente. Y todo esto hace que tengan muchas cargas no lineales que contribuyen a que las variaciones que se producen en el sistema sean pues cada vez mayores y menos controlables. Pero si tienen algo bueno, que les podemos hacer un seguimiento y una monitorización mucho más cercana y nos aporta muchísimos más datos en base a su comportamiento. Peculiaridad de los transformadores tienen, aparte de la salida de las acometidas, o sea, del transformador a la alimentación, ya es acometida, ya son esos trenzados que vemos en las fachadas, un trenzado negro con 4 conductores. Pero cosas, por ejemplo, curiosas aparte de eso. Aquí podemos tener tantas salidas de cabina como tengamos. Hemos representado una sola, pero generalmente suelen estar en vertical, un fusible R, un fusible S y un fusible T. Aquí tenemos una salida, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Y cada una de estas va a ser una cometida, con una sección adecuada a lo que va a alimentar, con un fusible calibrado adecuado a lo que va a proteger y de forma que el corte de uno, por ejemplo, el fusible rojo, no afecte a los demás fusibles. En verdad van colocadas de otra forma para que cuando cortemos una, abrimos un circuito, no abramos de golpe toda la línea. Pero te lo dibujaré en otro momento para que lo entiendas. Y cosas curiosas aparte de todo esto, el enrejado tiene una rejilla que va pues en dirección oblicua para que cuando llueva, uno, no se meta agua, dos, hay una buena ventilación y tres, no se coja y no se meta rata, elementos animales, basura, polvo, etcétera, que pueda coger y pueda dañar nuestro transformador. Las bases de arriba, que ya te las explicaré, están perfectamente aisladas y perfectamente trancadas. Y te diré cómo son, de qué material están hechos, cómo se conectan y bueno, algunas cosillas más aquí vemos también. Lo ideal sería que busques un transformador porque lo vas a entender muchísimo mejor que en el dibujo y vas a ver cómo funciona. Esto quédate con esta misma imagen, esto es lo mismo. Si lo ponemos aquí en 3D, pues veremos que realmente es la misma pieza. Muchas láminas de silicio y acero dopado pegadas una encima de otra para potenciar el campo electromagnético que circula alrededor. Inyectamos un fluido eléctrico y obtenemos una resultante en el otro lado a través de la inducción electromagnética. O sea, movemos dentro del imán una bobina y obtenemos una corriente eléctrica. Cuando movemos, el imán va a empujar hacia afuera. El campo magnético va a empujar hacia afuera esa bobina. Y cuando sacamos, el efecto es el contrario. Aquí lo tenemos en esta fórmula. Como te dije, y este que es rodeado aquí en verde, esto es la ley de Lenz. O sea, la variación del campo magnético. El número de vueltas, las unidades de tiempo y lo que te decía, el comportamiento de entrar y salir en base a la velocidad
que apliquemos, porque todo en este caso pues va determinado en base a una velocidad, salvo que la velocidad en el transformador realmente lo pone la inducción, entre otras. Ahí es donde debemos ver a Faraday y a Lenz. Un buen ejemplo sería las lámparas estas. No sé si te acuerdas de las lamparitas estas chinas que vienen con un imán y un resorte dentro y tienes que agitar para que se cargue la lámpara y ahí coja un poco de carga. Pues ese es el mismo efecto de la ley de Faraday y la ley de Lenz también. Ese es el mismo efecto. Entonces pues aquí creo que puedas tener una idea. La red lineal son para a lo mejor, como te dije, pues unas 400 hectáreas, entre 400 y 80 hectáreas, y alimenta un grupo determinado de receptores que no tengan una gran carga y que sean fácilmente controlables. Y esto pues bueno, lo vamos a llamar ahora en los transformadores fuerza electromotriz, un movimiento de la electricidad a través de un campo magnético. Entonces pues bueno, aquí lo dejamos, espero que te haya gustado la clase y que bueno, quédate con esto, con la red lineal, porque la próxima vamos a ver el tipo de líneas que hay de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, y vamos a hacer algún problema con esta fórmula para que entiendas cómo funciona y para que veas cómo realmente es esto. Vamos a ver aquí para que me vea bien. En la próxima vamos a hacer un problema y vamos a aplicar esta fórmula que tienes aquí detrás y vamos a entenderla. Vamos a ver qué es lo que pasa en un caso y qué es lo que pasa en otro, y vamos a ver también el rendimiento de un transformador, porque las matemáticas en este caso nos ayudan a entender sabiendo claro los principios de funcionamiento. Ahora lo que hace falta es aplicar números, como siempre digo. Entonces pues bueno, ya vamos avanzando, vamos viendo cosillas. Tenemos aquí nuestra vivienda. Ahora falta después explicarte los lugares a donde vienen en las viviendas para estar protegida nuestra línea, los fusibles, los modos de protección y también evidentemente cálculos. ¿Por qué? Porque lo que aprendas y lo que sepas es lo que nadie te va a poder quitar. Y una de las grandes cosas que tiene esta profesión y esta ciencia, porque la electricidad es una ciencia perfecta, preciosa. Bueno, perfecta no hay nada, pero preciosa sí. Y joven. Pero es que sin la electricidad ni un médico puede operar, ni un dentista puede utilizar una muela. La puede sacar a lo mejor con unos alicates o con unas tenazas, sí. Pero es que la electricidad vino para cambiar el mundo. Y gracias a eso pues tenemos un avance espectacular. ¿Qué es lo bueno de los conocimientos? Que los conocimientos dentro de lo que es la electricidad se pueden demostrar en cualquier lado. Igual que un cirujano opera y sabe operar y ve si es cirujano, un técnico sabe si es técnico cuando sabe aplicar las cosas. Cuando ves cómo conecta, cuando ves cuando coge una herramienta, cómo corta un cable, cómo se maneja, cómo entiende un proceso y cómo sobre todo cómo se averigua o intuimos o descubrimos averías o creamos cosas simplemente con esto. A ver si tengo otro por ahí, porque tengo todo esto lleno de imanes. Bueno, con esto, con entender qué hace esto, por qué lo hace y cómo podemos aprovechar ese comportamiento para crear algo. O, evidentemente, bueno, el concepto lo tenemos, sabemos lo que es un imán, pero también podemos crear nuestro propio imán, sabiendo que un campo eléctrico, que fue el gran descubrimiento de Faraday y la gran duda que él tenía, le dedicaremos un capítulo en el cual decía, una corriente eléctrica puede crear un campo magnético, vale, pero un campo magnético puede crear una corriente eléctrica. Esa fue la gran aportación de Faraday, que estuvo bastante ninguneado y aún así él nunca pues reculó ni trató mal a su jefe, aparte de que este vio que tenía ante él un gran talento y trató pues discriminarlo y hacerle, bueno, lo que le pasa a toda la gente que sobresale.
el clavo que sobresale se machaca, desgraciadamente. Esta es la sociedad que tenemos y que hemos tenido durante siglos, no hemos cambiado mucho. Pero bueno, ahí Faraday creo que se comportó como un caballero y no solo se dedicó a hacer las cosas bien, sino a trabajar por aquello en lo que creía. Y él comentaba algo que era muy interesante, como alguien, el hombre para el que él trabajaba, no me acuerdo su apellido, David, ese desprecio que le hacía o ese intento de dejarle un poco en entredicho las cosas que él ya tenía claras y que había experimentado y había trabajado muy duro para ello, le sirvieron para superarse y trabajar. A veces las personas que creemos que son nuestros enemigos son nuestro motor para que nos ayude a saber quiénes somos y a creer más en nosotros. Nos vemos en la próxima clase y muchísimas gracias. Bendiciones.